que es un paso modesto en la dirección correcta, pero es un paso modesto. Y ahí voy a ser un poco disonante con los discursos grandilocuentes. Yo no creo ni que esto sea un antes o después, ni que sea el último embate del lawfare. Es decir, no creo en la grandilocuencia que utilizan los que impulsan esta ley y tampoco en la grandilocuencia de los que se oponen a esta ley. Lo que pasa es que últimamente en la Argentina tocamos muchos temas pensando que es la solución final o vendiéndola como la solución final a un montón de problemas que acarreamos. Entonces, cuando eliminamos las PASO resulta que es el problema definitivo al déficit fiscal. Cuando implementamos la boleta única, yo voté en contra de las PASO, a favor de la boleta única, resulta que es la solución definitiva a la lista sábanas y a la opacidad en la elección de los cargos públicos. Cuando tenemos un problema de inseguridad decimos que la baja de la imputabilidad va a resolver todo. Yo voy a votar a favor de una baja de la imputabilidad siempre y cuando cumpla con los requisitos que tiene que tener, que es a los delitos de adulto, pena de adulto, pero además un régimen penal juvenil como corresponde, porque si no vamos a agravar el problema. Pero últimamente está mucho el debate en lo gestual, entonces con un tema parece que vamos a resolver todos los inconvenientes que acarrea desde hace mucho tiempo en la Argentina. Empecemos por aclarar. Todos los delitos contra la administración pública en nuestro país ya tienen prevista la pena de inhabilitación para cargo público. Ya la tienen prevista de antes. Ahora tenemos a Moreno, que acaba de ser condenado y tiene esa pena. Así que hoy con condena firme no se puede ser candidato ni ocupar ningún cargo público. ¿Qué es lo que cambia? El momento a partir del cual tiene efecto esta condena. Con ficha limpia es primera instancia confirmada en segunda instancia. Sin ficha limpia hay que recorrer todo el camino hasta la Corte Suprema de Justicia y que rechace el último recurso, lo cual puede llevar años. Esa es la discusión, eso es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si hace falta el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se ejecute la condena de inhabilitación. Ahora voy, senadora. Y como la Corte Suprema de Justicia no tiene plazo, y la verdad que tarda mucho, la pregunta es si una persona con condena confirmada durante ese tiempo puede o no ser candidata. Esto es ni más ni menos lo que estamos discutiendo, ninguna otra cosa adicional. Entonces, la pregunta es razonable, perdón, senadora, porque... No dialoguemos, senadora. Senadora Sagasti, no dialoguemos. La pregunta es si esto es razonable, si esto es atípico. Miren, no tiene nada de raro ejecutar sentencias confirmadas en Cámara. Vamos a un juicio civil. Alguien tiene una deuda conmigo, le hago un juicio, hay una sentencia, esa sentencia es confirmada, yo me cobro la deuda. Independientemente de que recurra a la Corte, no, yo me cobro la deuda. Entonces, no es anormal esto. La Convención Americana de los Derechos Humanos exige doble conforme, ¿sí? Es decir, exige una sentencia inicial que se revise una sola vez. La Corte Suprema se supone que no entiende de culpabilidad, entiende en cuestiones constitucionales. Y vamos a los datos. Aproximadamente la Corte Suprema recibe y trata 20.000 causas por año. El año pasado, 2024, fueron 26.600. ¿Saben cuántas confirmó? El 99%. El 99%. De esas 20.600, además, en el 19.650, repito, 19.650 de los 20.600 causas, la rechazó sin sentencia y sin razones. La rechaza en virtud de que ve el proceso y dice no al lugar. La rechaza. Y pensemos además en todos los que no pueden recurrir a la Corte Suprema, ¿no? El común de la gente que no llega hasta la Corte Suprema por su cuestión particular. Entonces, los que rechazan ficha limpia, en el fondo, están defendiendo de ese 1% en donde la Corte no confirma, a los condenados en segunda instancia por corrupción en su derecho a ser candidatos. Eso es lo que están defendiendo. En su derecho a ser candidatos para tener fueros. Esa es la discusión. Ahora, hay críticas, escuché críticas a la supuesta inconstitucionalidad primero. Es una reforma penal retroactiva. No, esto no es una reforma penal, es una reforma electoral. Por eso de hecho, requiere mayoría especial. Requiere mayoría especial. Es una modificación a la ley orgánica de los partidos. Y voy a la retroactividad. Perdón, es muy difícil. Retroactividad, ¿sí? Voy al tema de la retroactividad. Miren, el criterio de la no retroactividad es porque
cuando no podemos condenar a alguien por un delito que cometió cuando no era delito. No le podemos otorgar las penas a alguien que no estaban previstas en la legislación anterior. Pero acá la inhabilidad ya estaba prevista. Ya está prevista en los delitos contra la administración pública. Ficha limpia no crea delitos. El que aceptó un soborno en su momento, sabiendo que era un soborno, ya sabía que entre la condena potencial estaba la inhabilitación. Esto de que viola el principio de inocencia, no existe un derecho en nuestra legislación a llegar hasta la Corte Suprema. No existe ese derecho. Insisto que la Comisión Americana de Derechos Humanos exige doble conforme para la culpabilidad. Y acá el doble conforme es el Tribunal Oral Federal y la Cámara de Casación. E insisto, la Corte Suprema no determina la culpabilidad, determina la calidad del proceso constitucional. En general, la culpabilidad se termina determinando y está zanjada cuando la Cámara de Casación toma una decisión. ¿Qué es lo que están diciendo quienes se oponen? No están diciendo que está mal la inhabilitación, porque la inhabilitación ya está prevista en nuestra ley. Está diciendo que no confían en quienes aplican la ley. No confían en los jueces. Pero vaya paradoja. Primera, lo que pretenden es que no haya ficha limpia para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la que le iniciaron juicio político. Entonces, ¿confían en la Corte o no confían? Es raro. En segundo lugar, en un proceso donde se llega hasta una sentencia confirmada en la Cámara de Casación, intervienen 13 magistrados entre jueces y fiscales. 13. Entre la instrucción, el Tribunal Oral y Casación, y entre el Tribunal Oral y Casación. 13 en total, entre fiscales y jueces. 13. Y lo que estamos diciendo es que en el fondo, cuando hay una condena en segunda instancia, lo que hay es una conspiración de 13 magistrados. Bueno, ¿piensan ustedes que hay una conspiración entre 13 magistrados? Entonces déjenme hacer una reflexión. Ya no debe haber ni jueces ni fiscales nombrados por Alfonsín, pero seguro hay nombrados por Menem, por De la Rúa, por Duhalde, por Néstor Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, por Mauricio Macri y por Alberto Fernández. No hay nombrados por Milei porque no manda los pliegos. Milei dice que este Senado nombró jueces por decreto porque este Senado está en mora, pero no mandó un solo pliego de defensor, fiscal y juez, ni uno solo. No en la materia de la Corte Suprema, en la materia de la justicia para la política. No mandó en materia previsional, no mandó en materia laboral en la Ciudad de Buenos Aires, no mandó en materia civil, familia, no mandó en defensa de la competencia, no manda nada. En mora total el presidente, no mandar jueces y fiscales, pliegos de las cosas que necesita la gente. Los decretos para los jueces de la Corte Suprema sí los hace, pero esta que es la justicia de la gente no hace nada. Ahora, en ese tiempo, excluyo a Alfonsín porque ya no debe quedar ninguno, de los 36 años, en 28 gobernó el Partido Justicialista. Los jueces, los fiscales, la mayoría muchas veces en el Consejo de la Magistratura, los procuradores, durante todo este tiempo, todo eso estuvo bajo el control mayoritario, y el Senado también, mayoritario del PJ. Y ahora resulta que esa justicia es una justicia adicta de jueces corruptos, que seguramente los hay, claro que los hay. ¿Sí? Ahora, es la justicia que nos dio la democracia, es la justicia que nos dieron ustedes. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿la justicia buena? No. La verdad que no es buena la justicia. Tiene sesgo de clase, tiene sesgo de género, le responde a unos y no a otros, al poder político le responde, al poder económico le responde, a la gente no. Tiene demoras. Una justicia que llega tarde no es justicia, pero es ilegítima. Es la justicia de nuestra democracia. Si no creemos en la justicia de democracia, la verdad que no sé en qué vamos a creer. Y la pregunta es, en los casos en donde recién se mencionaban varias provincias, no varias provincias donde el problema es que el Poder Ejecutivo o el Poder de turno hace lo que quiera con la justicia. Miren, ahí no es el problema ficha limpia o no ficha limpia, ahí el problema es de otra índole. No tenemos una forma republicana de gobierno, entonces pensemos realmente si esa es lo que se está diciendo, si amerita intervenciones o no. Y si el problema es nacional, bueno, el problema tampoco es ficha limpia. Si ese es el problema que tenemos a nivel nacional, tenemos un problema muchísimo más grande, si eso es lo que están describiendo. Se dice que esta es una ley con nombre y apellido. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Pienso en una persona que
accedió 2 veces a la presidencia de la Nación, también fue presidente, presidió su partido, que tuvo gran popularidad en la presidencia. ¿Y de qué la perdió? La perdió por causas de corrupción vinculadas a su familia, por un atraso cambiario que tenía una crisis latente, muy grave, que después hizo eclosión, que después de dejar el cargo, esa persona fue condenada, que ya sin tener capacidad política para aspirar a la presidencia, buscó fueros en el Senado, los consiguió. Esa persona se llama Carlos Saúl Menem. Falleció sin cumplir condena. Condena confirmada por casación. 20 años después de los hechos de los que se le acusó. 20 años después de los hechos de los que fue acusado. Fue condenado por sobresueldo. Fue condenado por el contrabando de armas de la guerra de Perú y Ecuador. Y fue condenado por la venta a precio vil del predio de la Rural. Con ficha limpia, Menem no hubiera podido buscar fueros en el Senado y hubiera tenido que cumplir su condena. Sin ficha limpia, pues pudo. ¿Sí? Ahora, este gobierno pone a Menem como el mejor presidente de la democracia. Este gobierno lo restituyó en el Salón de los Próceres. ¿No es un poco incompatible con decir que ficha limpia es lo que defiende el gobierno? ¿No es incompatible? Los que se oponen a ficha limpia, ¿quieren equiparar a Cristina Fernández de Kirchner con Menem? Pero la hipocresía me parece que es mayor todavía. Hoy estamos discutiendo ficha limpia, pero la verdad que acá se bloqueó la comisión investigadora de Libra. Y le quiero decir a la gente que para crear una comisión investigadora en el Senado hacen falta más votos que para nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia. Para crear una comisión investigadora, la mayoría calificada es más grande que para nombrar jueces de la Corte Suprema. Y por eso no se llegó, porque hubo 47 votos a favor y se necesitaban 48. Entonces, se bloqueó. Perdón. Le permite una interrupción, no se la concede, tiene la palabra el senador Lustó. Déjame terminar. No dialoguen, le pide una interrupción, senador Lustó, el senador Rejal. Hoy tratamos ficha limpia y se vende como... No se la concedió, tiene la palabra el senador Lustó, adelante. Tratamos ficha limpia y se vende como la solución definitiva a la corrupción. La verdad que acá se bloqueó la comisión de Libra. Hoy no se votó una interpelación. Y ya sabemos que cuando va a comisión no pasa nunca nada, por eso que se piden las cosas sobre tablas. Mientras se vota ficha limpia y dando vuelta en todos los medios un escándalo de este gobierno con el PAMI. Con el PAMI pidiendo plata a los funcionarios que nombran. Los nombran para cobrar plata. Recordemos que Vigo, la senadora Vigo fue la miembro informante como presidenta de la comisión correspondiente, pero el presidente anterior de esta comisión, que tendría que haber sido el miembro informante de ficha limpia, era Cuéllar. Vemos en diputados que se visten, se engalanan con ficha limpia, no pueden explicar su patrimonio ni la cantidad de departamentos que tienen. Y han sido durante todo este tiempo funcionarios públicos de un montón de gobiernos distintos. Hemos visto también cómo ficha limpia se ponía como prenda de negociación a la hora del nombramiento, del tratamiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Por suerte no pasó. Pero ¿cuál es la evidencia? Apenas esos jueces fueron votados en contra, inmediatamente se volvió a traer el tema de ficha limpia acá. Lo mismo pasó en diputados con la interpelación a Karina Milei. Entonces, en el medio de todos unos discursos sobre la transparencia, hay negociaciones subterráneas. Hoy, si la sesión se caía, es cierto lo que se dijo el otro día, teníamos que tener sesión y solo hubo una sesión de homenaje al Papa Francisco. Entonces, todos estos hechos bochornosos ocurren en el medio de un debate por ficha limpia, en donde un montón, insisto, se engalanan con ficha limpia. También había una iniciativa para ver si se demoraba la sanción de ficha limpia haciendo cambios a ficha limpia. Miren, yo vine a votar a favor, ¿sí? Y lo acabo de decir porque es un paso en la dirección correcta, pero no es un paso para festejar. No es que acá se terminó la corrupción, la impunidad, no digamos eso.
un antes y un después. No digamos eso, no es cierto, no le vendamos espejito de colores a la sociedad. La justicia es lenta en la Argentina. Y hay una parte de la sociedad y del periodismo que solo ve la corrupción cuando los gobiernos se van o cuando la popularidad baja porque la economía funciona mal. Y ambas cosas alimentan la impunidad, la justicia que no funciona y una parte de aquellos que tienen que comunicar que solo la ven tarde. Cuando están cerca del poder, eligen no ver, ellos que dicen no ven. ¿Cómo hacemos? Tenemos que tener una justicia mejor. Eso es, entre otras cosas, no tratar de cooptar la justicia con jueces de la Corte Suprema por decreto. Eso es enviar los 200 pliegos que tiene pendiente el presidente porque si no hay lugares vacantes en la justicia. Eso es nombrar un procurador. Eso es transferir la justicia a la ciudad. Así la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura se pueden abocar a lo que es la justicia federal en lugar de estar entendiendo en otras cosas. Miren, la corrupción hay que prevenirla, hay que detectarla, hay que sancionarla y después hay que hacer cumplir las condenas. Pero esto no es mirando solo el pasado. Tiene que ser mirando el pasado, el presente y el futuro. En todo tiempo y con todo gobierno tiene que ser así. Y hoy no pasó esto. Hoy nos tendríamos que haber ido del Senado con las dos cosas. Con ficha limpia y con la interpelación. Con las dos cosas. Porque nos tendríamos que haber ido con una comisión investigadora. Y nos vamos con una sola. La otra se paralizó en una sesión que fue escandalosa. Y la verdad que yo veo preocupación, obviamente, en la sociedad con el nivel de corrupción, ¿sí? Pero con la corrupción del pasado. Veo los comunicadores con la corrupción del pasado. Insisto, poca preocupación con la corrupción presente, que se empieza a visibilizar en un montón de lugares, y muy poca con el futuro, es decir, con mecanismos para prevenirla. Y hasta tanto no resolvamos eso, lo que hacemos son parches. Pueden ser parches en la dirección correcta, pero son solo parches. Muchas gracias. Gracias, senador Lustó.